Muy bien, bienvenidos a la última sesión 3 de 3 de Witness 14. Bien, hemos aprendido hasta el momento cómo crear un modelo básico, definiendo eh, partes, buffers y máquinas. Hemos aprendido a desplegarlos y sobre todo a detallarlos en cuanto a su conexión del flujo de proceso. También hemos aprendido a especificar cuándo una parte o una entidad tiene que ir por diferentes rutas y cada máquina tendrá en cuenta dicha ruta para efectos del tiempo de proceso. Hasta el momento puedo decir que los modelos han ido yendo de menos a más, es decir, que de algo muy básico hemos visto cómo hemos podido llegar a algo bastante más complejo y más realista, como por ejemplo el hecho de tener un centro de trabajo o varios centros de trabajo y los cuales están programados para poder recibir diferentes tipos de parte y al mismo tiempo adaptarse para el tiempo de proceso que cada una va a tener en de diferentes centros de trabajo. Entonces, ahora vamos a añadir un elemento adicional que se llaman los recursos. Estos recursos tienen que ver con que ahora ya habrá un operario, por ejemplo, que en el fondo dará la posibilidad de que el proceso se ejecute o no. Es decir, si el recurso está disponible o el operario está disponible, entonces la máquina puede funcionar, si no, simplemente no puede funcionar. Anteriormente lo que estábamos haciendo era un proceso automático. Bien, ahora añadimos la parte manual. Estos recursos se denominan labels, ¿vale? Y es un elemento adicional, así como los buffers, las máquinas y las partes, y es un elemento adicional que se puede añadir en Witness. Entonces, manteniendo la secuencia anterior, recordemos que la tarea de la sesión 2.3 era dejar todos los tiempos de proceso en 1. Y ahora lo que haremos será, por ejemplo, añadir un recurso o un operario. Bien, entonces si comenzamos desde nuestro ejemplo anterior, no hace falta que lo hagamos nuevamente, pero el ejemplo anterior que teníamos habíamos llegado hasta aquí. Entonces la tarea era que todos los procesos tomarían un minuto. Entonces actualizamos eso ahora, que era, esto ustedes lo deberían tener del modelo 2.3 en su sección de tareas. Bien, lo dejo aquí. Y el 5 es el buffer, correcto. Entonces parte A2, 1, existe, 1 y 1, perfecto. Y finalmente A3 con su ruta respectiva, tiempo de ciclo, 1, 1, 1. Esto es simplemente para dar a entender que cada proceso tomará al mismo tiempo. Entonces, esto es muy útil cuando queremos validar un modelo. ¿Sí? Queremos ver cómo se comportan los diferentes modelos. Ahora queremos ver efectivamente eh, cómo se comporta el modelo para una situación bastante similar entre los diferentes elementos, como en este caso las máquinas. ¿Sí? Luego, por ejemplo, cuando ya uno hace una máquina más rápida o más lenta, ya podemos ver otras cosas como las colas, los tiempos de espera, cuellos de botella. Pero en este caso queremos validar el funcionamiento del modelo. Por eso es que en realidad utilizamos un tiempo de 1, porque queremos ver cómo funcionan los recursos. Bien, entonces una vez hecho eso, es necesario añadir un recurso, un operario, que en este caso es el elemento labor. Entonces veis que aquí, así como puedo añadir partes, buffer, máquinas, también puedo añadir un labor, y el cual se denomina OP1, como operario 1. ¿Sí? Entonces aquí en simulación, donde definimos el labor, que está aquí, y se llama operario 1, y creamos. Bien, perfecto. No nos olvidemos de guardar el modelo. Una vez hecho eso, podemos también desplegarlo. Entonces desplegaremos el nombre, ¿sí? Desplegaremos el nombre, el estilo
¿vale? Y el estilo cuando está desocupado, ¿bien? Esto es importante porque queremos ver, cuando esté desocupado, queremos ver dónde está. Es decir, el operario gráficamente lo que hace es que va de un punto inicial a la máquina, pero luego cuando ya nadie lo está utilizando tendrá que volver a un punto en el que esté, a un punto localizado dentro del layout del modelo de simulación, donde esté esperando a ser llamado. Lo que ocurre es que las máquinas lo que hacen es que llaman al recurso y por lo tanto el recurso en ese instante se considera como que está ocupado, pero una vez que se libera tiene que estar en algún lugar. Entonces yo voy a tratar de dejarlo gráficamente explícito en el modelo. Reconozcamos que esto es algo gráfico, por lo tanto tampoco impactará demasiado en el modelo, más que en la parte gráfica, cosa de yo poder ver cuando el recurso o el labor va de un punto a otro. Entonces, desplegaremos el nombre, que es lo que hacemos hacer. ¿Sí? Tenemos este menú, desplegamos el nombre, lo dejaremos aquí al lado, ahí está, operario 1, por ahí al ladito, ¿sí? Vamos a desplegar el estilo, ¿sí? Que podemos definir un icono, tenemos varios iconos para el caso de un operario, vamos a buscarlos. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el número 36. Vamos a desplegarlo, perdón, el 36, draw. Bien, a ver, un momento, déjame ver esto. ¿Sí? Definimos ese y luego definimos el punto del idle, ¿sí? Que es el caso cuando está vacío. Entonces en este caso tenemos el idle, aquí, que va a ser una cola, puede ser de cualquier dirección, de arriba hacia abajo, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí, bien, ven ahí que ahí está el icono, ¿ves? El que he definido, bien, y podemos también definir, por ejemplo, un icono en el caso que lo queramos ver gráficamente. Definir nuevamente el 46, creo que era. 40 y algo, creo que era. 36, perdón. 36, ¿sí? Podemos dejarlo por ahí. Bien, eventualmente es demasiado grande, así que puedo editarlo. Editar el icono, aquí. Voy a hacerlo más pequeño, por ejemplo, 30-90. La proporción sería, por ejemplo, puedo hacerlo, ese es puedo hacerlo más pequeño, como 5-20. Ahí está, se puede ver un poquito mejor. Puedo hacerlo un poco más grande incluso. A ver. Puedo hacerlo quizás un 9, 22. Update. Ahí está, un poquito más anchito. Vale. Bien, ahí está el label. Vale, así se verá gráficamente. Pero aquí es donde, aquí es el icono donde está cuando está reposando. Entonces yo también puedo, gráficamente, puedo si quiero aumentar el tamaño cuando esté aquí. Entonces puedo hacer que sea 3 veces el tamaño. ¿Ves? Entonces gráficamente cuando el icono cuando esté esperando, ¿sí? Estará aquí. ¿Sí? No es el mismo, voy a tratar de hacer esto un poco más delgado. Update graphic. Este es el largo, este es el alto. Vamos a hacerlo un poquito más delgado, por ejemplo 7. Update. Sí, más o menos. Bien. Entonces gráficamente se va a ver así. Ese es el operario, ¿vale? Pero gráficamente estará aquí. Cada vez que se mueva estará exactamente aquí. Y aquí es donde se utilizará. Bien. Hecho eso, es necesario llamar al operario. Bien. Entonces, para llamar al operario en la máquina 1 es necesario añadir la regla aquí en el label. ¿De acuerdo? Cuando vemos los detalles de la máquina dice aquí label. Por lo tanto, ahí es donde lo llamo. Entonces, por ejemplo, si me voy a la máquina 1, me voy aquí label, el operario es el operario 1, simplemente señalo el nombre, valido, está correcto y ok. Bien, entonces una vez hecho eso, pues
Bueno, ya hemos hecho, por ejemplo, en la máquina también puedo decirle dónde quiero que esté el labor cada vez que se utilice. Entonces, por ejemplo, en la máquina puedo desplegar el labor. Aquí ves, labor queue. ¿Sí? Entonces tenemos varios. Voy a hacer una cola. De aquí para acá. Bajarlo a este lado. ¿Ves? Entonces ahí en ese lugar estará el labor esperando atrás. Cuando esté trabajando, se pondrá aquí. Se pondrá exactamente en este lugar. ¿Sí? Como te digo, esto es algo gráfico, porque en el minuto que nosotros definimos este labor rule como operario 1, ya el operario 1 como tal ya está vinculado a la máquina 1. Entonces cada vez que hay un tiempo de ciclo, cada vez que hay una parte ahí utilizándose, pues se llevará ahí. Este incluso si quiero lo puedo eliminar, porque este no es más que un icono. ¿Vale? Podemos eliminarlo gráficamente, obviamente. Vamos a delete graphic. Bien. Bien. Entonces, ya tenemos eso definido. ¿Sí? Puedo hacer más cosas, por ejemplo, del tamaño, del máximo, etc. Y entonces ahora podemos ver qué pasa si ejecuto el modelo. Vamos a ver. Vamos a darle un tiempo pequeño de unos 100 minutos. A ver qué ocurre. Guardamos el modelo. Le damos esta simulación. Entonces se supone que cada vez que aquí hay una parte, se debería ver trabajar al labor. ¿Sí? ¿Ves? Entonces el labor, si te fijas, aquí es cuando está descansando, aquí cuando está trabajando. No obstante, veremos que también podemos aquí, cuando ajustamos el gráfico, puedo decirle el tamaño en el que quiero que se despliegue. Por ejemplo, 3 veces, como en el caso del anterior, cosa de mantener la misma consistencia. ¿Te fijas? Aquí puedo hacer lo mismo 3 veces. Esto es útil, por ejemplo, cuando uno quiere simular y ver gráficamente el impacto de hacer una cosa u otra. Entonces puedo hacer que gráficamente la figura sea grande cuando haga algo, o cambie de color, o puedo llamar a otra figura, por ejemplo. Entonces ya empezamos a entender un poco la parte de simulación gráfica. Pero obviamente eso ya no añade tanto valor como tener una secuencia, un modelo conceptual detrás, que la secuencia realmente refleje lo que yo quiero hacer. Entonces yo simulo esto, entonces cada vez que esté trabajando, ¿sí? Entonces si se desocupa está aquí, ¿ves? Entonces como te fijas, en este caso el labor se mueve de un lugar a otro para trabajar, y eso además se corresponde con el estado de la máquina. Entonces vemos que el modelo funciona perfectamente. Entonces guardamos esto. Entonces, seguidamente, como tarea, ya tenemos entonces que añadir 4 labors adicionales y agregarlos a las 3 máquinas que quedan. ¿Sí? Entonces eso ustedes ya deben saber hacerlo, queda como tarea. Y luego queda como otro ejercicio propuesto, entonces añadir un operario global, es decir, que se utilice por las 4 máquinas, el mismo. ¿Sí? Es decir, tenemos el primer caso donde tenemos uno para cada máquina, ¿sí? Y luego hay que añadir solamente un operario global que atenderá las diferentes máquinas cuando se requiera. Seguidamente, también podemos jugar con el aspecto de la prioridad, es decir, cuando tenemos en este caso un solo operario que está destinado a diferentes máquinas, lo que ocurre es que el operario va a donde se ejecute el primer evento en la lista de eventos. Es decir, que si llega la máquina 1, una parte, ¿vale? Y luego llega otra parte, la máquina 2, el operario, para saber a qué máquina va a ir, se va a ir simplemente a la máquina que esté esperando más por un labor, ¿vale? Es decir, que será en orden. No obstante, yo puedo definir una prioridad. Por ejemplo, si es que es alta o baja, efectivamente puedo decir, mira, siempre que haya una parte en la máquina 4, pues anda a la máquina 4 independiente que esté esperando menos que todos o más que todos. ¿Sí? Entonces aquí nosotros podemos definir las prioridades. ¿Sí? Entonces ustedes tendrán que probar con las diferentes prioridades y ver, y ver lo que ocurre con el modelo. También es posible definir un setup. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque en este caso ya llamamos al operario desde un setup. Eso es muy fácil, es decir, si ustedes simplemente hacen doble clic sobre cada máquina, verán que hay un setup.
¿vale? El tiempo setup es un tiempo de arreglar algo, es decir, o cuando la máquina está parada, no porque no tenga piezas, sino porque hay un proceso de mantención. Por ejemplo, cuando queremos reparar una máquina, cuando queremos cambiarle el color de la pintura, cuando queremos cambiar los tornillos, cuando queremos hacer una reparación, eso es tiempo de setup. Y para eso también a lo mejor podemos requerir un labor. Entonces, si se fijan, si hacemos clic aquí en nuevo, más allá de toda la información que hay aquí, hay una columna en la que yo digo el labor, ¿sí? Entonces yo puedo decirle que quiero un labor y aquí selecciono, por ejemplo, operario 1, ¿sí? En dicho caso, lo que hará la máquina, ahora ya tiene un yes, una Y que es de yes, de sí, así que tiene un operario y yo aquí le puedo definir cuánto tiempo lo voy a utilizar. Entonces, en ese sentido, tienen que seguir lo que aquí establece, es decir, para número de operaciones una, ¿vale? Para cada vez que hay una operación, pues requeriremos un labor y se demorará 2 minutos en hacer lo que quiera hacer. El labor en este caso que se requiere es el labor global. Por lo tanto, tendremos estas diferentes condiciones. Aquí se puede ver que está el labor global. Y obviamente tendrán que responder esta serie de preguntas. Una vez finalizado, pues igual que siempre, respondan todas las preguntas. Esta sesión número 3 equivale al 50% de todas las sesiones y por lo tanto está dividida en diferentes secciones, ¿sí? La primera sesión era un 10%, la segunda un 40% y esta tercera es un 50%. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la sesión de Witness. Cualquier duda o consulta, simplemente no duden en escribirnos a nuestros correos.